Reflejos de vida. Reflejos de vida. Hola, soy Alejandra Alvarado y esto es Reflejos de Vida. Quizás uno de los actos de obediencia a Dios más difíciles para el cumplimiento del hombre es diezmar. Sin embargo, cuando el hombre entiende el verdadero significado de esto y los resultados que conlleva diezmar, es más fácil su cumplimiento. Hoy en Reflejos de Vida, el diezmo, una bendición eterna. Bienvenidos. ¿Qué es el diezmo? Pues el diezmo es la 10ª parte de lo que uno tiene y que debe dar según la religión católica o costumbre que se aporta. Pues en todas las religiones es lo mismo, ¿no? Que el 10% de lo que tú ganas debes darlo para la obra de Dios. El diezmo es algo que Dios permite que nosotros lo demos para que Él nos siga bendiciendo, porque por eso dice la Biblia que pruébame y te abriré las puertas del cielo y te bendeciré grandemente. El diezmo es algo que mandó el Señor que debíamos hacer, debíamos de pagar y es verdaderamente bueno porque uno diezma y el Señor le provee todo lo que necesita. Pues el diezmo yo lo entiendo como una ofrenda que uno le da a Dios, ¿no? ¿Sabes qué es el diezmo? Pues para mí el diezmo es como una parte que cada persona quiere dar de agradecimiento a Dios. Entiendo que es un aporte voluntario de los feligreses, según la religión o concepto. El diezmo es un donativo personal. Es algo que no solamente puede ser en la iglesia, sino yo también puedo diezmarle a personas que lo necesiten. Es una forma de diezmar, ¿no? Es mi manera de pensar. El diezmo fue algo que estableció Dios. Pues el diezmo dicen que no das para que el Señor lo bendizca a uno y le dé de tu bendición y de tu respaldo, ¿no? Así como uno da, así mismo le dan a uno. La palabra diezmo nace de la palabra hebrea maaser, que traduce una 10ª parte. En el griego, la palabra que designa esta 10ª parte es apodecato, y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan el pago o dádiva de una 10ª parte o porción. Sencillamente, 10ª parte. Así tan sencillo como eso, no hay lugar a otra explicación. Tanto así que en el libro de Deuteronomio, que es el Señor recordándole al pueblo de Israel, a la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida, les dice indefectiblemente diezmarás. Era una ley para el pueblo de Israel, indefectiblemente, o sea, no hay lugar para echar atrás, no tiene por qué dudarlo, indefectiblemente diezmarás de tu grano, de tu vino, de tu ganado, de tu aceite, del producto de la tierra, diezmarás. Reflejos de vida. Dar el diezmo es una ley espiritual. Le das primero a Dios en agradecimiento por todo lo que te permite tener. Y cuando lo haces sin buscar recompensa, sino en actitud de agradecimiento, estás bajo la ley de Dios. Es una forma de mantener tus ojos puestos en Dios. El principio fundamental del diezmo es para el sostenimiento de la obra de Dios, del templo de Dios, de los que trabajan en la obra de Dios. Ese es el principio allá. Segundo principio del diezmo. Cuando el pueblo hacía esto y apartaba esa 10ª parte, estaba reconociendo que ellos no son dueños de nada, que Dios es el dueño, que Dios les daba a ellos la capacidad para trabajar y que por lo tanto al traer esa pequeña parte, 10ª parte, ellos le estaban diciendo a Dios, tú eres el dueño, eres el soberano, solamente somos administradores, tú eres el dueño de todo y ahora con esto estamos reconociendo
que todo te pertenece a ti, tú eres el dueño. Y lo llevaban al templo. ¿Para qué? Para el sostenimiento de los sacerdotes. Y un tercer principio fundamental es que el pueblo debía aprender a temer a Dios a través de llevar sus diezmos a la casa de Dios. Llevaban diversas ofrendas, pero el principio fundamental de la ofrenda, del diezmo, de las primicias, era que el pueblo aprendiera a temer a Dios. Eso es claro en el Antiguo Testamento. Cuando damos el diezmo de nuestros ingresos a Dios, esto le permite a Él actuar en nuestro favor y bendecirnos. Dios es el creador de todo lo que hay. Él lo posee todo. Nosotros somos simplemente administradores de sus bienes. El propósito del diezmo es que Él desea que nosotros le demos un 10% del 100% que nos da, para que nuestro corazón nunca esté concentrado en las cosas que Él nos ha dado, sino en el dador. Una costumbre muy común entre los hebreos era incluir el nombre de Dios como parte del nombre de sus hijos. Algunos ejemplos son: Daniel, Dios es mi juez. Elías, mi Dios es Jehová. Ezequiel, Dios fortalecerá. Mireya Ramírez es una joven abogada especializada en Derecho Constitucional, casada y madre de 3 hijos. Comenzó en los caminos de Dios hace 5 años. Al principio se congregaba con entusiasmo en la iglesia, pero cuando tenía que meterme la mano en el bolsillo sentía como que, bueno, esta parte todavía no me convence mucho. Yo empecé en una iglesia en Bogotá, en el lugar de tu presencia, y allí las personas hacían fila para entrar. Era una iglesia grandísima y se veía la prosperidad, la cantidad de carros parqueados enfrente de la iglesia, y era gente muy bien acomodada. Y yo veía con qué alegría daban el diezmo y ni siquiera el pastor lo anunciaba, y lo primero que se hacía era dar los diezmos y dar las ofrendas, y era un evento muy, muy importante. Yo no entendía como eso. Cuando llegué aquí a Fusagasugá en el 2008, recibimos una promesa del Señor. Nosotros estábamos en una situación económica realmente difícil. Yo llevaba una época de crisis fuerte, a pesar de que había trabajado mucho durante toda mi vida, no había logrado ahorrar. Por el contrario, tenía muchas deudas, había frustrado posibilidades que venía aplazando, y yo decía, bueno, ya yo estoy madurando, ya es hora de que yo tenga, ya es hora de que yo... Y venía como con un rezago de cosas. Aunque con un poco de timidez, Mireya comenzó a ser obediente con el diezmo, aún a pesar de las dificultades económicas. El Señor me fue mostrando y me fue enseñando que la manera de yo organizar mis finanzas, cómo podía hacerlo, y me fue dando reglas, me fue diciendo, tu economía depende de mí. Uno como profesional se acostumbra a ser muy planificador y a proyectar y a decir, mire, esto es así, esto es así, pero en el camino las cosas no funcionan como uno las planea. Uno no tiene el control de las cosas, y eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque uno se porfía de sus fuerzas. Inicialmente como con timidez empecé a hacerlo, a veces sí, a veces no. Notaba que cuando lo hacía tenía como esa tranquilidad, como esa seguridad, y como que el dinero me alcanzaba más. Y dije, bueno, entonces yo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir en obediencia, porque es cuestión de obedecer y de someterme y de sujetarme a lo que manda la Biblia. Y empecé a ser muy juiciosa, muy disciplinada, aunque los recursos eran medidos, no había abundancia, era apenas lo escasamente necesario, que esa también es un costo grande, porque inicialmente uno cubre lo necesario y si queda, entonces lo hacía. Pero cuando entendí que el sistema era al contrario y empecé a hacerlo primero y a diezmar y a ofrendar, y esa semana me llegaban negocios, me resultaban las cosas, el Señor me allanaba, solucionaba las cosas de mi trabajo, de mi familia, estaba con gozo. El diezmo, además de ser un acto de obediencia,
también es un acto de fe en las promesas. Por esto, esas promesas no se hicieron esperar. Luego de llevar un tiempo disciplinada en este proceso, el Señor me dio una palabra como diciendo: ya estás preparada para lo que te voy a traer. Y no pasaron 5 meses, el Señor me bendijo con suficiente dinero para quedar al día con todas mis deudas, que todos los que tenemos deudas saben lo que eso significa. Si no le debo a nadie, le pagué a todo el mundo, bancos, tarjetas, deudas, todas las pude pagar. Pude comprar un carro nuevo de contado, el que queríamos, el que habíamos soñado, habíamos planificado, de contado, sin quedar con deudas, y quedó plata. Ya sabemos que estamos bajo la cobertura del Señor y lo que nos espera, o sea, bajo este mismo esquema vamos a poder comprar la casa, la finca y irnos de viaje al exterior y todo lo que nosotros queramos, porque este es el diseño original del Señor. Entre nosotros más tenemos, más podemos dar, más podemos bendecir a las demás personas, y el Señor nos bendice y nos cubre, nos protege del devorador, permite que las cosas fluyan de manera correcta, que podamos nosotros tener esa fuerza y esa seguridad interior que viene de la seguridad en el Señor. Cumplir con las leyes de Dios trae consigo bendición y por lo tanto un crecimiento de nuestra fe al ver las promesas cumplidas. Y darle ante todo la gloria a Dios, porque este corto proceso de 5 años que llevo en el ministerio me ha enseñado que la vida es totalmente diferente a como yo la creí, como la aprendí con mi experiencia en la universidad y con lo que el mundo me enseñó. Es totalmente diferente. Hoy me declaro bendecida, me declaro prosperada, me declaro victoriosa en todas las áreas de mi vida, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de familia, de hogar. He crecido muchísimo gracias a mi Señor y le doy a Él la gloria, porque es Él el que ha hecho lo que ha hecho conmigo, así como lo puede hacer con usted. ¿Para qué se utiliza el diezmo? Pues yo supongo que de arreglar la iglesia y ayudar a las personas más necesitadas en mi iglesia, pues de ahí es donde sacan y van a los barrios más pobres y les dan a la gente mercados, le ayudan con los útiles. Yo creo que el diezmo pues algo es para la iglesia, para aportar en las cosas de las iglesias y todo eso para beneficio de ellos también, para el cual que colabora con las cosas de Dios, pues Dios por medio de eso también es colaboración para ellos también mismo. Pues yo sé que es para pagar las cosas que se necesitan en la casa del Señor. Ir a predicar el evangelio a la gente, por ejemplo, en los campos, donde no hay gente que no conoce la palabra de Dios, del evangelio, para eso lo están usando. ¿Para qué se utiliza el diezmo? Pues lo que yo considero o que uno observa que es para la obra misionera de Dios, ¿no? Entonces, como la obra misionera de Dios significa infraestructura, significa movernos, significa viáticos, supongo yo que en las iglesias usan el diezmo para poder seguir moviendo digamos, se mueven como unas empresas, entonces para seguir llevando pues la obra de Dios a otro lugar, la palabra. Pues yo siempre he escuchado que el diezmo, de ahí mismo de lo que uno diezma, el Señor le da a uno, o sea, entonces para beneficio de uno mismo. No sé, hay varias partes que piden un diezmo y la verdad uno ve que hay personas que lo utilizan para sus propios beneficios, para hacerse sus buenas mansiones, sus buenas casas, y hay personas que lo utilizan sí de verdad para darlo a las personas que lo necesitan. Se usa para el sostenimiento de todo lo que tiene que ver con la logística, la infraestructura de lo que es la iglesia cristiana. Nosotros como iglesia cristiana somos una entidad sin ánimo de lucro y no recibimos nosotros ninguna ayuda del Estado. Hay iglesias, la iglesia tradicional en muchos países es subsidiada, apoyada económicamente por el Estado, por un acuerdo, por un concordato, etcétera, etcétera. Eso viene desde mucho tiempo atrás. La iglesia cristiana no tiene ningún sustento.
del Estado o de fundaciones o de algunas entidades, absolutamente. La iglesia cristiana es autosostenible. ¿Cómo? Para construcción de templos, para llevar el evangelio a otros lugares. ¿Cómo nos llegó el evangelio a Latinoamérica? Misioneros americanos nos trajeron el evangelio. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Cómo llegó a Corea? ¿Cómo se sostienen esos misioneros que están llevando la palabra de Dios a otros lugares donde no han oído hablar de Jesús? A través de los diezmos y las ofrendas. Hasta aquí Reflejos de Vida. Esperamos que la palabra del Señor haya quedado sembrada en sus corazones. Los esperamos en una próxima emisión. Chao, chao. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí,